Las expresiones teoría conspirativa, teoría de conspiración, teoría conspiratoria o conspiranoia se usan para referirse a ciertas teorías que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, comúnmente de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de grupos poderosos. Y el día de hoy les traigo una recopilación de varias conspiraciones o teorías conspirativas. Hola y sean todos bienvenidos al Libro del Ciervo. Hoy les traigo el que hasta la fecha es el iceberg más largo que he traído a mi canal, el iceberg de conspiraciones. Gran farmacéutica. Las teorías de conspiración de las grandes farmacéuticas son teorías de conspiración que afirman que la comunidad médica en general y las compañías farmacéuticas en particular, especialmente las grandes corporaciones, operan con propósitos siniestros y en contra del bien público, que ocultan tratamientos efectivos, o incluso causan y empeoran una amplia gama de enfermedades con fines de rentabilidad o por otras razones nefastas. Algunas teorías han incluido la afirmación de que se están suprimiendo los remedios alternativos naturales para los problemas de salud, la afirmación de que los medicamentos para el tratamiento del VIH son ineficaces y dañinos, la afirmación de que se ha descubierto una cura para todos los cánceres pero oculta al público, afirma que las vacunas son ineficaces y que hay curas alternativas disponibles. En cada caso, los teóricos de la conspiración han culpado a las compañías farmacéuticas de buscar ganancias. Una variedad de autores han demostrado que estas afirmaciones son falsas, aunque algunos de estos autores mantienen que otras críticas a la industria farmacéutica son legítimas. Atlantis. La Atlántida es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Se encontraba más allá de las columnas de Hércules. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte del África hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento una catástrofe, que no se describe, hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales. Esta isla tiene muchas teorías conspirativas, tales como que lo que conocemos como la Antártida, alguna vez fue el reino de Atlantis. Otra teoría abarca que la Atlántida no existió en absoluto y que todo fue un invento de Platón. La teoría más popular dice que la Atlantis fue tragada por el Triángulo de las Bermudas y esta misma se encuentra allí. Bex. Bex o los niños de ojos negros son una leyenda contemporánea estadounidense de criaturas paranormales que se asemejan a niños de entre 6 y 16 años, con piel pálida y ojos negros, a quienes, según los informes, se les ve haciendo autostop o mendigando, o se encuentran en las puertas de casas residenciales. La gente suele atribuirlos con desastres naturales, ya que se dice que siempre podrás encontrar uno de estos niños, cada que se presente un desastre sobrenatural o una destrucción. Nostradamus. Nostradamus se hizo famoso en vida por publicar una larga serie de profecías que continúan desconcertándonos, intrigando y exasperándonos hasta el día de hoy. El hecho de que escribiera poemas enigmáticos o cuartetas significa que sus palabras pueden ser reinterpretadas sin fin para que encajen con los acontecimientos históricos. Pues la teoría conspirativa dice que Nostradamus hizo profecías que al final se cumplieron, tales como el gran incendio de Londres. En unas de sus citas, Nostradamus escribe lo siguiente: la sangre de los justos cometerá una falta en Londres. Quemado a través de un rayo de 23/6. La anciana dama caerá de su lugar alto. Varios de la misma secta serán asesinados. Otra profecía fue la llegada de Adolf Hitler. A Nostradamus se le ha atribuido bastantes predicciones del siglo XX y el ascenso de Adolf Hitler a menudo se cita como una de ellas. Y, para ser justos, sus escritos provocan un ligero escalofrío de reconocimiento. Desde las profundidades del oeste de Europa, escribió Nostradamus, un niño pequeño nacerá de gente pobre. ¿Y qué hace este niño? Él, con su lengua, seducirá a una gran tropa y su fama se extenderá mucho más allá de Europa. Nostradamus tiene muchas profecías que los conspiranoicos atribuyen a sus escritos. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una teoría de la conspiración que plantea la hipótesis de un gobierno mundial totalitario emergente en secreto. El tema común en las teorías de la conspiración sobre un nuevo orden mundial es que una élite secreta del poder con una agenda globalista está conspirando para finalmente gobernar el mundo a través de un gobierno mundial autoritario, que reemplazará a los estados-nación soberanos, y una propaganda que lo abarca todo.
Por lo tanto, se ha alegado que muchas figuras históricas y contemporáneas influyentes son parte de una camarilla que opera a través de muchas organizaciones de fachada para orquestar eventos políticos y financieros significativos que van desde causar crisis sistémicas hasta impulsar políticas controvertidas, tanto a nivel nacional como internacional, como pasos en un complot continuo para lograr la dominación mundial. Orbes. En fotografía, la retrodispersión es un fenómeno óptico que produce artefactos típicamente circulares en una imagen, debido a que el flash de la cámara se refleja en motas de polvo desenfocadas, gotas de agua u otras partículas en el aire o agua. Algunos conspiranoicos han afirmado que los artefactos visuales en forma de orbe que aparecen en las fotografías son espíritus de los muertos. Han afirmado que los orbes son un tipo de ser desconocido, basado en parte en la intención percibida en los movimientos de los orbes. MH370. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, tras partir de Kuala Lumpur hacia Pekín, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. El ex primer ministro de Malasia declaró que el vuelo del avión terminó en algún lugar del Océano Índico, pero no se dieron más explicaciones. A pesar de que las búsquedas encontraron escombros que se consideraban con gran certeza que se originaron en el accidente, muchos críticos cuestionaron los anuncios oficiales y se propusieron varias teorías sobre la desaparición. Algunas de estas teorías fueron descritas como teorías de la conspiración. Una de estas teorías es que el avión fue secuestrado por terroristas. Otras teorías que los conspiranoicos propusieron fueron algunas como incendio en la cabina, un ciberataque por el Reino Unido o un derribo accidental por fuerzas militares que habrían notado el avión sobrevolar sobre sus bases secretas. Otros incluso dicen que el avión pudo haber sido tragado por un agujero negro o incluso haber sido secuestrado por alienígenas. Nibiru. El cataclismo de Nibiru es un supuesto encuentro desastroso entre la Tierra y un gran objeto planetario que ciertos grupos creían que tendría lugar a principios del siglo XXI. Los creyentes en este evento del fin del mundo generalmente se refieren a este objeto como Nibiru o Planeta X. La idea fue propuesta por primera vez en 1995. La fundadora afirma que es una contactada con la capacidad de recibir mensajes de extraterrestres de Zeta Reticuli, un sistema estelar a través de un implante en su cerebro. Ella afirma que fue elegida para advertir a la humanidad que el objeto atravesaría el sistema solar interior en mayo de 2003, aunque esa fecha se pospuso más tarde, provocando que la Tierra sufriera un cambio de polos físico que destruiría a la mayor parte de la humanidad. Red Squads. En los Estados Unidos, los Red Squads fueron unidades de inteligencia policial que se especializaron en infiltrarse, realizar contramedidas y recopilar información sobre grupos políticos y sociales durante el siglo XX. Los Red Squads, que se remontan a los disturbios de Haymarket en 1886, se hicieron comunes en ciudades más grandes como Chicago, Nueva York y Los Ángeles durante el First Red Scare de la década de 1920. Se establecieron como unidades especializadas de los departamentos de policía de la ciudad, como un arma contra los sindicatos, los comunistas, los anarquistas y otros disidentes. Efecto Mandela. El efecto Mandela es un tipo de memoria falsa que ocurre cuando muchas personas diferentes recuerdan incorrectamente lo mismo. La teoría conspirativa dice que realmente son recuerdos de universos paralelos. Brum describe el efecto Mandela como un claro recuerdo de un evento que nunca ocurrió en esta realidad. Su explicación se relaciona con varias teorías populares que sugieren que el efecto Mandela ocurre cuando nuestra realidad interactúa con otras realidades alternativas o universos paralelos. Si bien estas explicaciones se basan en teorías reales de la física, carecen de respaldo científico. La reunión de Bilderberg. La reunión de Bilderberg es una conferencia anual extraoficial establecida en 1954 para fomentar el diálogo entre Europa y América del Norte. La agenda del grupo, originalmente para prevenir otra guerra mundial, ahora se define como reforzar un consenso en torno al capitalismo occidental de libre mercado y sus intereses en todo el mundo. Los participantes incluyen líderes políticos, expertos, capitanes de la industria, finanzas, academia, que suman entre 120 y 150. Los asistentes tienen derecho a usar la información obtenida en las reuniones, pero no atribuirla a un orador designado. Esto es para alentar el debate sincero, manteniendo la privacidad, una disposición que ha alimentado las teorías de conspiración tanto de la izquierda como de la derecha. El loco Gasser.
El Gaser loco de Mattoon fue el nombre que se le dio a la persona o personas que se cree que son responsables de una serie de aparentes ataques de gas que ocurrió en Mattoon, Illinois, a mediados de la década de 1940. Se informaron a la policía más de 2 docenas de casos separados de gaseamiento en el lapso de 2 semanas, además de muchos más avistamientos informados del presunto agresor. Las supuestas víctimas del Gaser informaron haber percibido olores extraños en sus hogares, que pronto fueron seguidos por síntomas como parálisis de las piernas, tos, náuseas y vómitos. Nadie murió o tuvo consecuencias médicas graves. La policía se mostró escéptica sobre las cuentas durante todo el incidente. Nunca se encontró evidencia física, y muchos de los casos de gaseamiento reportados tenían explicaciones simples, como esmalte de uñas derramado u olores que emanaban de animales o fábricas locales. Las víctimas se recuperaron rápidamente de sus síntomas y no sufrieron efectos a largo plazo. Los ataques son ampliamente considerados como un caso de histeria colectiva. Sin embargo, otros sostienen que M.A. de Gaser realmente existió o que los ataques percibidos tienen otra explicación, como la contaminación industrial. Padma McCord. Hay una mujer en Internet llamada Padma McCord, que si buscas su nombre en Google podrás encontrar miles de enlaces a varias páginas de revista de moda, donde se puede ver la cara de una mujer editada con Photoshop en cuerpos de modelos de revista. Por alguna extraña razón, si entras en estos links, serás redireccionado a otro enlace completamente igual al anterior, y así con cada uno de los enlaces de estas web. Hasta el día de hoy se desconoce la funcionalidad de estas mismas, al igual que la identidad de la mujer. COINTELPRO. COINTELPRO fue una serie de proyectos encubiertos e ilegales llevados a cabo activamente por el FBI con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar e interrumpir las organizaciones políticas estadounidenses internas. Los registros del FBI muestran que los recursos de COINTELPRO están dirigidos a grupos e individuos que el FBI consideró subversivos, incluidas organizaciones feministas, el Partido Comunista de Estados Unidos, activistas del movimiento de derechos civiles y del movimiento Black Power, organizaciones ambientalistas y de derechos de los animales. La Antártica. La Antártica es uno de los lugares con más teoría conspirativas. Estas van desde ovnis que habitan el lugar, extraterrestres, bases nazis, agujeros negros, entre muchos más. Con el advenimiento de Internet y especialmente del acceso a imágenes satelitales en Google Earth, estas teorías no hacen más que aumentar. El incidente de Vela. El incidente de Vela fue un doble destello de luz no identificado detectado por un satélite American Vela Hotel en 1979 cerca del territorio sudafricano. Hoy en día, la mayoría de los investigadores independientes creen que el destello fue causado por una explosión nuclear, una prueba nuclear conjunta no declarada llevada a cabo por Sudáfrica e Israel. La causa del destello permanece oficialmente desconocida y parte de la información sobre el evento permanece clasificada por el gobierno de los Estados Unidos. Si bien se ha sugerido que la señal podría haber sido causada por un meteoroide que golpeó el satélite, los 41 destellos dobles anteriores detectados por los satélites Vela fueron causados por pruebas de armas nucleares. Cintas del sótano. Las cintas del sótano es una teoría conspirativa que dice que antes de que se hiciera el ataque de Columbine, los dos perpetradores habían grabado una serie de cintas en su sótano donde decían lo que iban a realizar, cómo lo harían y dando detalles sobre esta misma. La teoría dice que estas cintas se encuentran aún disponibles pero que no se sabe realmente quién las posee. También se dice que usuarios específicos en Internet tienen estos videos, pero no pueden compartirlas con el público. Asesino I-70. El asesino de la I-70 es un asesino en serie estadounidense no identificado que se sabe que mató a 6 empleados de tiendas en el Medio Oeste en la primavera de 1992. Su apodo se deriva del hecho de que varias de las tiendas en las que trabajaban sus víctimas estaban ubicadas a unas pocas millas a la salida de la Interestatal 70. A pesar de que el caso aparece en misterios sin resolver, el asesino aún no ha sido identificado y los investigadores no han identificado públicamente a ningún sospechoso. Elisa Lam. La joven de 21 años viajaba sola cuando visitó el centro de Los Ángeles en enero de 2013, donde se hospedó en el notorio Cecil Hotel. Pero cuando Elisa Lam desapareció del Hotel Cecil y no se registró el 1 de febrero de 2013, la cabeza de su sombrío pasado volvió a asomar. La policía publicó un video de CCTV filmado dentro de uno de los ascensores del Hotel Cecil, en el que se ve a Elisa comportándose de manera muy inusual. Las puertas del ascensor no se cierran durante varios minutos y la joven parece agitada, saltando dentro y fuera del ascensor como si creyera que la siguen. Luego, ella desaparece fuera de plano.
Trágicamente, el cuerpo de Elisa fue encontrado dentro de uno de los tanques de agua en el techo del hotel 19 días después de que fuera declarada desaparecida. En ese momento, todos los ojos estaban puestos en el caso. El video se volvió viral y los detectives de Internet se dieron cuenta del caso, tratando desesperadamente de descubrir la verdad. Como resultado, e incitado por una serie de coincidencias inusuales, surgieron varias teorías sobre su fallecimiento, que van desde lo posible hasta lo francamente extraño. Las teorías iban desde que alguien lo hizo o que ella misma se quitó su propia vida. Otros decían que estaba siendo perseguida y que sabía algo que querían que no saliera a la luz. Foto de Tara Calicó. Calicó desapareció en 1988 y, menos de un año después, se encontró una Polaroid de una niña que se parecía a ella en una tienda de conveniencia de Florida. Llamaron a John Doyle con la noticia de algo extraño. Había aparecido una fotografía en Florida que mostraba a una mujer joven y un niño que habían sido atados y amordazados, y la mujer se parecía a Calicó. Pero, ¿quiénes eran? ¿Eran realmente cautivos? ¿Y fue la foto una pista sobre el destino de Calicó? Las preguntas han persistido durante casi 30 años, desde que Calicó desapareció una mañana de septiembre de 1988. La Operación Northwoods. La Operación Northwoods, que fue una operación de bandera falsa propuesta contra ciudadanos estadounidenses que se originó dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1962. Las propuestas requerían que los agentes de la CIA organizaran y cometieran actos de terrorismo violento contra objetivos militares y civiles estadounidenses, culpando al gobierno cubano y usándolo para justificar una guerra contra Cuba. Majestic 12. Majestic 12 es una supuesta organización que aparece en las teorías de conspiración de ovnis. Se afirma que la organización es el nombre en clave de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y funcionarios gubernamentales, formado en 1947 por una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Truman, para facilitar la recuperación e investigación de naves extraterrestres. El concepto se originó en una serie de documentos gubernamentales secretos supuestamente filtrados que circularon por primera vez por ufólogos en 1984. Tras el examen, el FBI declaró que los documentos eran completamente falsos, y muchos ufólogos los consideran un elaborado engaño. Majestic 12 sigue siendo popular entre algunos teóricos de la conspiración de ovnis y el concepto ha aparecido en la cultura popular, incluida la televisión, el cine y la literatura. Max Headroom. El secuestro de la señal de Max Headroom ocurrió una noche de 1987, cuando se secuestraron las señales de televisión de 2 estaciones en Chicago, Illinois, y se envió brevemente una transmisión pirata de una persona no identificada con una máscara y un disfraz de Max Headroom a miles de espectadores domésticos. Una investigación criminal realizada por la Comisión Federal de Comunicaciones inmediatamente después de la intrusión no pudo encontrar a las personas responsables y, a pesar de muchas investigaciones no oficiales y mucha especulación durante las décadas siguientes, los culpables aún no han sido identificados positivamente. Realidad simulada. La realidad simulada es la hipótesis de que la realidad podría ser una simulación por computadora hasta un grado indistinguible de la realidad verdadera. Podría contener mentes conscientes que pueden o no saber que viven dentro de una simulación. Ha habido mucho debate sobre este tema. MKUltra. Proyecto MKUltra era el nombre en clave de un programa ilegal de experimentación humana diseñado y llevado a cabo por la CIA. Los experimentos estaban destinados a desarrollar procedimientos mediante estupefacientes como el LSD que podrían usarse en interrogatorios para debilitar a las personas y forzar confesiones a través del lavado de cerebro y la tortura psicológica. La teoría conspirativa dice que la CIA aún continúa manipulando a gente mediante estos procesos y que incluso han mejorado el método utilizado en el MKUltra. Sueño lúcido. Un sueño lúcido es el que se caracteriza porque el soñante es consciente de estar soñando. Se puede dar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios. Y bien la teoría dice que la gente que posee la capacidad de controlar sus sueños lúcidos a voluntad, también pueden controlar y cambiar cosas en la vida real mediante estos sueños, ya sea de manera onírica. Floración del agua. La floración del agua es el proceso por el cual se agrega fluoruro al suministro de agua hasta que alcance un nivel de concentración óptimo para prevenir la caries dental. La controversia sobre la floración del agua surge de consideraciones políticas, éticas, económicas y de salud con respecto a la floración de los suministros públicos de agua.
Los opositores a la fluoración del agua lo ven como una infracción de los derechos individuales, sino una violación absoluta de la ética médica, sobre la base de que las personas no tienen elección en el agua que beben, a menos que beban agua embotellada más cara. La teoría viene de que el fluoruro, al ser un químico, por ende puede causar problemas mayores al cuerpo y tener efectos secundarios. Glándula pineal. El cerebro contiene una pequeña glándula en forma de cono llamada glándula pineal. Es del tamaño de un grano de arroz. La glándula pineal desempeña el papel de controlar los patrones de sueño, como la toma de decisiones y cómo percibe la realidad. Para el máximo rendimiento y desarrollo psicológico, la glándula pineal debe permanecer saludable. Esta glándula con el tiempo va desgastándose. La teoría dice que por el efecto del fluoruro en el agua, la mencionada en el puesto anterior, hace que esta glándula se desgaste y se logre hacer a la gente más susceptible. Hombres de negro. Los hombres de negro son supuestos hombres vestidos con trajes negros que afirman ser cuasi agentes del gobierno, que acosan, amenazan o, a veces, incluso le quitan la vida a testigos de objetos voladores no identificados, para mantenerlos callados sobre lo que han visto. El término también se usa con frecuencia para describir a hombres misteriosos que trabajan para organizaciones desconocidas, así como varias ramas del gobierno supuestamente encargadas de proteger secretos o realizar otras actividades extrañas. Varios presuntos encuentros con los hombres de negro han sido reportados por investigadores y entusiastas de los ovnis. Los hombres de negro supuestamente han aparecido a lo largo de diferentes momentos de la historia. Cosmonautas perdidos. Los cosmonautas perdidos son sujetos de una teoría de la conspiración que alega que algunos cosmonautas soviéticos fueron al espacio exterior, pero su existencia nunca ha sido reconocida públicamente por las autoridades espaciales soviéticas o rusas. Los defensores de la teoría argumentan que la Unión Soviética intentó lanzar vuelos espaciales tripulados antes del primer vuelo espacial de Yuri Gagarin y que los cosmonautas a bordo perdieron la vida en esos intentos. El gobierno de la Unión Soviética supuestamente suprimió esta información, para evitar la mala publicidad durante el apogeo de la Guerra Fría. El espacio es falso. Tal como su nombre lo dice, es una teoría que dice que el espacio realmente no existe y que lo que vemos realmente es una cortina puesta por extraterrestre para hacer la ilusión de que estamos en un espacio vacío y sin vida. Agartha. Agartha es, según algunos autores vinculados al esoterismo, una región subterránea o inaccesible ubicada en el interior de la Tierra o bien en el desierto de Gobi. Por el momento no hay evidencia que confirme su existencia. El país o reino de Agartha es un tema difundido en el ocultismo occidental y sirvió de base para la creencia en la Tierra hueca. Avistamientos de payasos. Los avistamientos de payasos de 2016 fueron informes de personas disfrazadas de payasos malvados en entornos incongruentes, como cerca de bosques y escuelas. Los incidentes se informaron en los Estados Unidos, Canadá y, posteriormente, en otros países y territorios a partir de agosto de 2016. Los avistamientos se informaron por primera vez en Wisconsin, en lo que resultó ser un truco de marketing para una película de terror. Posteriormente, el fenómeno se extendió a muchas otras ciudades de Estados Unidos. A mediados de octubre de 2016, se habían informado avistamientos y ataques de payasos en casi todos los estados. 9 de 13 provincias y territorios de Canadá y otros 18 países. Proyección astral. La proyección astral es un término usado en esoterismo para describir una experiencia intencional fuera del cuerpo que asume la existencia de un cuerpo sutil llamado cuerpo astral, a través del cual la conciencia puede funcionar separadamente del cuerpo físico y viajar a través del plano astral. Muchas personas han dicho que han podido ver su propio cuerpo y situaciones a su alrededor, y al despertar resulta que estas experiencias fueron reales. Cicada 3301. Cicada 3301 es un nombre dado a la entidad que publicó 3 conjuntos de rompecabezas en la página de 4chan entre 2012 y 2014. Los acertijos han sido llamado el rompecabezas más elaborado y misterioso de la era de Internet, y está catalogado como uno de los 5 misterios más inquietantes y sin resolver de Internet, y existe mucha especulación en cuanto a su función. Muchos han especulado que los acertijos son una herramienta de reclutamiento para la NASA, la CIA, una conspiración masónica o un grupo de mercenarios cibernéticos. Deportes profesionales. Esta teoría dice que los deportes profesionales están todos escritos, que las grandes empresas y élites mundiales escriben todo lo que sucederá en los partidos, esto con la intención de generar más dinero. La teoría también dice que la mayoría de los deportistas a veces no están conscientes de esto. Enigma del 23.
El enigma del 23 es una creencia en el significado del número 23. Se refiere a la creencia de que todos los incidentes y eventos están directamente conectados con el número 23. El efecto mariposa. El efecto mariposa es la idea de que las cosas pequeñas pueden tener impactos no lineales en un sistema complejo. El concepto se imagina con una mariposa batiendo sus alas y provocando un tifón. Mi rojo no es tu rojo. La percepción de nuestro color puede diferir de persona a persona. Puede ser que mi rojo sea en realidad tu azul y tu azul sea mi rojo. Todos percibimos los colores a través de células que se encuentran en nuestros ojos compuestas por 100 millones de fotorreceptores llamados bastones y conos. Pero es nuestro cerebro el que interpreta la luz, los colores y la forma, por lo que es posible que no haya forma de saber si vemos los mismos colores. La sexta extinción. La sexta extinción es la teoría que dice que han habido 5 extinciones de la vida, como por ejemplo la del meteorito y la era del hielo, entre otras. Pero se dice que la sexta extinción de la vida como la conocemos la razón será el ser humano. Proyecto Rayo Azul. Proyecto Rayo Azul es una teoría de conspiración creada y propuesta por Serge Manast, periodista, ensayista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones parusías elaboradas por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA. Tiene como objetivo el vulnerar la conciencia humana intentando implementar una nueva religión basada en el modelo de la nueva era, para de ese modo establecer un nuevo orden mundial. La piedra filosofal. La piedra filosofal es una sustancia alquímica mítica capaz de convertir metales básicos como el mercurio en oro o plata. También se le llama el elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y para alcanzar la inmortalidad. Durante muchos siglos fue el objetivo más buscado en la alquimia. La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, simbolizando la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la dicha celestial. Sin Snaf. Esto más que una teoría, es algo real. Y es el tema de la gente que compra videos de gente torturada, asesinada o que le hacen cualquier brutalidad. Se dice que la gente que solicita estos videos son la mayor élite del mundo, gente que paga cantidades enormes de dinero para consumir estos videos. Código McFly. Según algunos fanáticos, las películas de Regreso al Futuro predijeron los ataques del 11S, así como el ataque a Kennedy. Estas son solo 2 de las teorías más locas sobre la trilogía que circulan por internet. Una teoría de los fanáticos afirma que la película en realidad predijo los ataques del 11S en múltiples escenas. Doble de Clinton. El doble de Clinton es una teoría que dice que en momentos específicos de la política Clinton usó dobles para no sufrir consecuencias que pudieron haber sucedido en el momento. Bohemian Club. Bohemian Club es un campamento restringido de 2.700 acres que pertenece a un club privado de caballeros con sede en San Francisco. A mediados de julio de cada año, Bohemian Club alberga un campamento de más de 2 semanas de algunos de los hombres más destacados del mundo. La teoría viene de las cosas extrañas que a veces suele hacer este club, por ejemplo que los primeros de semana de inicio está prohibido sacar fotografías y quienes han podido colarse y tomar fotografías han logrado capturar momentos muy extraños. Toda esta idea se remonta a la teoría de sociedades secretas que suelen hacer rituales y cosas muy extrañas y prohibidas para quien sabe qué. Cráneos de cristal. Las calaveras de cristal son tallas de piedra dura de cráneos humanos hechas de cuarzo blanco lechoso o transparente, que sus presuntos buscadores afirman que son artefactos mesoamericanos precolombinos. Estas calaveras tienen un origen desconocidos, todas presentan similitudes unas con otras a pesar que fueron encontradas en diferentes lugares de excavación. La teoría dice que estas calaveras contienen un poder, y cualquiera que toque uno de estos cráneos podrá entrar en contacto con los recuerdos de los anteriores poseedores y luego sus propios recuerdos quedarán guardados para el siguiente poseedor de los cráneos y así sucesivamente. Singularidad. La singularidad describe un futuro hipotético donde el crecimiento de la tecnología está fuera de control y es irreversible. Estas tecnologías inteligentes y poderosas transformarán radical e impredeciblemente nuestra realidad. La singularidad implicaría que los programas informáticos se vuelvan tan avanzados que la inteligencia artificial trascienda la inteligencia humana, borrando potencialmente el límite entre la humanidad y las computadoras. Esta explosión de inteligencia tendrá un impacto significativo en la civilización humana. Estos programas de computadora y la IA se convertirán en máquinas superinteligentes con una capacidad cognitiva más allá de las capacidades humanas. A tal punto que incluso éstas reemplazarán a la raza humana.
El aeropuerto de Denver. El aeropuerto de Denver tiene algunos secretos. Desde que se inauguró el aeropuerto en 1995, un sinfín de rumores y teorías giran en torno al Aeropuerto Internacional de Denver. Y es que desde que se inauguró este aeropuerto ha tenido un diseño muy extraño. La gente dice que los túneles subterráneos conducen a instalaciones de reunión secretas para la élite mundial. Se cree que el caballo azul está maldito. Algunos creen que están conectados con el nuevo orden mundial y los masones. Algunos incluso dicen que son el hogar de una colonia de gente lagarto. Lago Baikal. Desde la antigüedad, el vasto lago Baikal ha sido conocido como profundamente misterioso, pero en los últimos años de la era soviética y desde entonces ha sido el lugar de una serie de presuntos avistamientos de extraterrestres y ovnis. Inicialmente estos fueron encubiertos por las autoridades de la Unión Soviética, pero luego fueron revelados por los medios rusos. También se ha dicho que el lugar ha sido un sitio donde albergaban monstruos marinos gigantes. Y es que cuando el lugar fue descubierto se encontraron runas donde se podía ver serpientes gigantes y también extraños dibujos de personas con formas muy extrañas. Sealab. Sealab 1, 2 y 3 fueron hábitats submarinos experimentales desarrollados por la Marina de los Estados Unidos en la década de 1960 para demostrar la viabilidad del buceo de saturación y la vida humana aislada durante largos periodos de tiempo. La idea era que estos laboratorios fueron usados más que todo para científicos y pudieran vivir aquí y realizar sus investigaciones. Los dos primeros Sealab fueron funcionales sin problemas, pero el tercer Sealab tuvo una víctima y razón por la cual decidieron suspender estos laboratorios. La teoría dice que estos laboratorios siguen funcionando y la idea del anuncio de su cierre fue realmente para poder trabajar en algo secreto. Seres DMT. Podría decirse que la DMT es el estupefaciente psicodélico más poderosa del planeta, capaz de producir alucinaciones intensas. Los investigadores encuestaron recientemente a más de 2.000 usuarios de DMT sobre sus encuentros con entidades mientras viajaban y descubrieron que los encuestados a menudo consideraban que estos extraños encuentros eran positivos y significativos. Todas estas personas respondieron lo mismo, de que estas entidades parecían ser un tipo de elfos que parecen autónomos, existiendo en una realidad separada de la nuestra. La mayoría de los encuestados creía que los seres que encontraban no eran alucinaciones, sino que son 100% reales. Thule. Thule es un término usado en las fuentes clásicas para referirse a un lugar, generalmente una isla, en el norte lejano. A menudo se cree que pueden haber sido diversos lugares como Escandinavia. Los antiguos griegos creían que en este lugar era de donde venían los monstruos marinos. Otra teoría es que no se conoce con exactitud qué lugar era este en la actualidad. Algunos teorizan que pudo haber sido Irlanda, Noruega o incluso una isla que se hundió con el tiempo. La esvástica del bosque. La esvástica del bosque era un parche de alerces que cubría un área de bosque de pino cerca de Brandeburgo, en el noreste de Alemania, dispuestos con sus colores claros para parecerse a una esvástica. Se dice que obviamente estos árboles fueron plantados durante la Segunda Guerra Mundial como demostración de fe en ese entonces al gobierno. Bloop. El bloop fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas en 1997. El sonido era consistente con los ruidos generados por grandes icebergs raspando el fondo del océano, pero en 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos. Aunque se especuló con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuera una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul. Ningún satélite, barco o avión pudo divisar al bloop. Al final pareció ser generados por grandes icebergs cuando se agrietan, aunque esto nunca pudo ser comprobado. Bancos de sangre Illuminati. Bancos de sangre Illuminati son supuestamente un programa donde los ricos y la élite mundial pueden comprar la sangre de los jóvenes para transfusiones de sangre o incluso algún otro uso perturbador. La Triple K financiado por el gobierno. La teoría conspirativa dice que la Triple K originalmente fue financiado por los gobiernos para mantener a raya a las minorías a lo largo de toda la historia. Monitoreo de juegos en línea. Esta teoría menciona que el gobierno y también agencias secretas se encuentran constantemente vigilando todo lo que se dice y hace en los juegos en línea, ya sea monitoreando el chat general o el chat de voz, entre otros. WebDriver Torso. WebDriver Torso es una cuenta de prueba de rendimiento automatizada de YouTube que se hizo famosa en 2014 por las especulaciones sobre su naturaleza y las bromas que aparecen en algunos de sus videos.
El canal ha subido más de 624.000 videos. Los videos suelen ser simples cuadros con un pitido de fondo y aunque YouTube dijo que esto sirve para probar el algoritmo de la plataforma, muchos han especulado que quizás el pitido sea un tipo de código clave y que tratan de transmitir algo realmente. El factor Oz. El factor Oz, un término acuñado por los ufólogos, se refiere a la experiencia de estar aislado o transportado del mundo real a otro entorno que es bastante similar al mundo real pero lo suficientemente cambiado como para ser notable y perturbador. Dichos informes han sido comunes tanto en los relatos de gente que ha tenido encuentro con ovnis como en los relatos de sucesos paranormales. Llanura de las Jarras. Llanura de las Jarras es un paisaje arqueológico megalítico en Laos. Consiste en miles de jarras de piedra esparcidas por los valles de las tierras altas. Las leyendas laosianas hablan de una raza de gigantes que habitaban la zona y que estaban gobernados por un rey, que libró una larga y finalmente victoriosa batalla contra un enemigo. Supuestamente creó los frascos para preparar y almacenar grandes cantidades de alcohol para celebrar su victoria. Otra historia local afirma que las vasijas fueron moldeadas con materiales naturales como arcilla, arena, azúcar y productos animales en una especie de mezcla de piedra. Esta es una teoría donde dice que el dictador supuestamente estaba buscando la tierra hueca o el Agartha, que ésta se encuentra en el centro de la tierra. Supuestamente se encontraron túneles que conectaban desde Berlín y Alemania. Bosque de niños desaparecidos. En Los Ángeles se encuentra un bosque que esconde un gran misterio, y es que por mucho tiempo se habían reportado desapariciones de niños cuando transitaban por este bosque. Por mucho tiempo se pensó que era por un asesino que se encontraba en el lugar. Con el tiempo se pudo encontrar a un asesino que habitaba en este bosque y fue puesto en prisión. Lo misterioso de todo es que aunque el sujeto fue capturado, las desapariciones de los niños no dejaron de suceder. Estados Unidos es un experimento. La teoría conspirativa dice que realmente los Estados Unidos fueron creados como un experimento y demostrarle al mundo que la democracia podría funcionar. La conspiración también dice que quienes apoyaron y crearon este experimento fueron los antecesores de los Illuminati o los masones. Die Glocke, la campana. Die Glocke era un supuesto aparato de investigación científica nazi. Fue descrita por un periodista y escritor polaco, siendo popularizada más tarde por otro periodista y otros autores que la asocian con el ocultismo nazi e investigaciones sobre antigravedad y energía libre. Según el artículo publicado en la revista National Geographic, Die Glocke se ha vuelto un popular tema de especulación, existiendo un fandom alrededor de esta y otras supuestas máquinas. Investigadores como el científico aeroespacial retirado David Mira se muestran escépticos ante la existencia de semejante aparato. Se creía que este podría ser un arma nuclear o una especie de rayo de energía. Otros teorizan que pudo haber sido un artefacto para poder teletransportar objetos o personas. La verdad es que este artefacto tiene muchas teorías y su paradero exacto actual es desconocida. Teoría rusa del experimento del sueño. La teoría del experimento del sueño en Rusia. Este es un experimento que se descubrió documentos de este hace unos años y dice que durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos en busca de formar a soldados perfectos, buscaban la manera de eliminar el sueño en los soldados y así de esta forma, estos pudieran combatir por más tiempo. Pero la teoría dice que esto salió mal, ya que a medida que pasan los días, los soldados iban perdiendo la cordura cada día más y buscaban infligirse dolor entre ellos mismos. El Titanic nunca se hundió. Una teoría conspirativa que se ha ido deslizando por internet durante los últimos años, se hace la siguiente pregunta: ¿acaso fue realmente el Titanic el que se hundió? La teoría señala a J.P. Morgan, que fue el que puso el dinero para la construcción de los dos barcos. Unos conspiranoicos. Se mencionaba que el Titanic en su época fue el barco más grande jamás construido hasta la fecha, pero no fue por mucha diferencia. La misma compañía contaba con el Olympic, un barco de igual tamaño y similar al Titanic. La teoría dice que el Olympic tenía un daño y que repararlo sería demasiado caro, por eso la compañía decidió cambiar los nombres de los barcos y que el barco conocido como Titanic realmente fue el Olympic con una falla y que fue esta misma falla la causante del hundimiento del barco y así se podría cobrar el dinero del seguro para los inversores. Corea del Norte es una utopía. Esta teoría, como su nombre lo dice, se trata de que en realidad lo que conocemos de Corea del Norte no es realmente el verdadero Corea del Norte, sino lo que ellos quieren que creamos. Se dice que debajo de Corea del Norte se encuentra la utopía perfecta,
pero estos envían a algunos de sus ciudadanos a vivir en la superficie para mantener una pantalla, mientras ellos viven en su perfección, libres de enfermedades, guerras y cualquier otra cosa que afecte el mundo exterior. La Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es una organización internacional privada fundada en 1973. Fue fundada por iniciativa de David Rockefeller, es miembro ejecutivo del Grupo Bilderberg y aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista, Norteamérica, Europa y Asia. Los orígenes de la comisión se encuentran en la reunión del Grupo Bilderberg en 1972 en la cual David Rockefeller propuso la creación de la Comisión Internacional para la Paz y la Prosperidad, conocida comúnmente como Comisión Trilateral. La inclusión de miembros de Japón es la principal diferencia con el Grupo Bilderberg. Se dice que el grupo se reúne cada 2 años en Tokio para poder conversar, se dice que este grupo se encarga de buscar culpables para ciertos atentados, por ejemplo se dice que fue este grupo el encargado de culpar a Osama por el atentado del 11S. Ecotriage. Ecotriage es la teoría que dice que eventualmente el ser humano se extinguirá por sí mismo, pero no solo eso, sino que esta extinción sería la salvación del planeta, ya que para que el planeta y toda la ecología pueda salvarse, el ser humano no debería de existir. La anomalía del mar Báltico. La anomalía del mar Báltico se conoce como a una formación u objeto similar al de un champiñón de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. También ha sido denominada como el ovni del mar Báltico. La formación u objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio de 2011. El equipo sugirió que la imagen de su sonar mostraba un objeto con características inusuales de un origen aparentemente no natural, lo que provocó especulaciones publicadas en los periódicos sensacionalistas de que el objeto era un ovni hundido. Tor es propiedad del gobierno. El navegador Tor es un proyecto cuyo objetivo principal es el desarrollo de una red de comunicaciones anónima, en la que los mensajes intercambiados entre los usuarios no revela su identidad, es decir, su dirección IP, y que, además, mantiene la integridad y el secreto de la información que viaja por ella. Por este motivo se utiliza mayormente para navegar por la Darknet o red oscura, que no se debe confundir con la Deep Web o web profunda. Pues bien, la teoría dice que luego de ser fundado, el gobierno y varios servicios de inteligencia decidieron financiar el proyecto Tor para poder vigilar a criminales y que un par de años después, estos mismos pasaron a ser los dueños de este proyecto y que lo utilizan no solo para dar con criminales, sino también para poder realizar ellos mismos transacciones ilícitas. Falun Gong. Falun Gong es una especie de religión o creencia que adopta varias creencias de la filosofía china y que estuvo en desacuerdo con el gobierno chino. Esta rivalidad llevó a varios conflictos entre el gobierno y la religión, tanto así que el gobierno prohibió el uso de la palabra Falun Gong en todo su internet, también arrojando a prisión a varios miembros de la religión, e incluso se estima que muchos de estos miembros se les quitó la vida en prisión. El gobierno chino trata de desprestigiar a esta religión, nombrándola como secta y hablando mal de sus prácticas y entre otras cosas. Nieve artificial venenosa. En algunos lugares y ciudades en ocasiones suele caer nieve que no se derrite por lapsos de tiempos muy prolongados y que cada vez que se le coloca alguna llama, ésta se vuelve de color negro. Y la teoría conspirativa dice que el gobierno o alguna fuerza mayor está haciendo llover dicha nieve con el fin de envenenar a las personas. Gran conspiración unificada. Esta teoría dice que todas las teorías conspirativas como los Illuminati, reptilianos, la industria farmacéutica, el orden mundial y todos los demás, son en realidad una sola teoría que se encuentra entrelazada y que cada una tiene que ver con otras, y que solo conocemos pequeños conceptos de cada una. El chofer asesinó a JFK. William Greer fue un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, más conocido por ser el conductor de la limusina presidencial del presidente John F. Kennedy en la caravana a través de Dallas el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente le quitaron la vida. La teoría indica de que el conductor Greer sabía que sucedería, ya que varias acciones al momento del atentado, el conductor actuó de manera errática. Como por ejemplo, porque en vez de acelerar o dar la vuelta para evitar algún otro disparo, este simplemente redujo la velocidad y no solo eso, ya que al ver la cinta, se puede ver cómo este puede agachar o mover la cabeza. Si bien varias teorías dicen que bien no pudo ser el asesino, si estaba al tanto de lo que sucedería. Bote salvavidas de la isla Bouvet. La isla Bouvet es el lugar deshabitado más aislado de la Tierra. Imagina un lugar que está casi cubierto de hielo y rodeado por el océano más frío del mundo y tendrás una buena idea de cómo es. No es el tipo de lugar donde es probable que naufragues.
Incluso para las personas que saben dónde está es difícil encontrarlo. Pero algo muy raro sucedió y es que en 1964 una expedición descubrió un bote salvavidas abandonado en la isla Bouvet. Se informó más tarde que el bote salvavidas abandonado en la isla Bouvet no tenía marcas que sugirieran su origen. Tampoco tenía motor ni velas. Se encontró los remos en la orilla, junto con un tanque de cobre aplanado y un barril. No se pudo hacer una búsqueda minuciosa del área, dada la naturaleza dura del terreno, pero lo que se pudo buscar en el paisaje no arrojó nada más. No había evidencia de que la gente se hubiera quedado en la isla o hubiera muerto en la isla. No había nada. Una de las muchas teorías es que en este lugar los nazis encontraron una entrada a Lagarta y que luego trataron de mover sus tropas a ese lugar una vez finalizada la Segunda Guerra. Holocausto cavernícola. La teoría del holocausto cavernícola es una creencia de que en la era de las cavernas existieron dos tipos de trogloditas humanoides, uno que sería la especie actual que seríamos nosotros, y otro más débil que se encuentra extinto. La teoría dice que fueron nuestros ancestros trogloditas quienes extinguieron a esta raza humanoide, ya sea cazándolos y quitándoles la vida a estos trogloditas, ya sea en defensa propia o por propia superioridad de la cadena alimenticia. Reclutamiento infantil en la Comic Con. En ocasiones durante la Comic Con, suelen haber desapariciones y tristemente algunas son de infantes. Se dice que los organizadores de la Comic Con están conscientes de esto y que incluso se les paga para que hagan la vista gorda o incluso para que la seguridad de sus eventos sean mínimas, para así la gente pueda realizar sus actos de reclutamiento infantil. Inteligencia de los delfines. Como su nombre lo dice, esta teoría dice que los delfines son realmente más inteligentes de lo que aparentan, y la teoría más oscura dice que los experimentos en los delfines han demostrado que suelen tener un racionamiento muy complejo, incluso llegando a diferenciar entre el bien y el mal. Entonces la teoría dice que el gobierno, para no desacreditar nuestro papel como la especie más inteligente del planeta, el gobierno decide encerrar a estas criaturas en parques y hacernos creer que son simplemente animales con una inteligencia un poco superior a otras especies. Planetas prisión. Esta es una teoría que indica que los seres humanos no hemos podido encontrar vida extraterrestre en otros planetas porque se dice que los seres humanos no estamos destinados a poblar o estar en ningún otro lugar, ya que por nuestra naturaleza, somos una especie peligrosa para cualquier planeta que se pueda habitar. Por eso los extraterrestres colocaron a la raza humana en el planeta Tierra como una prisión y no podamos seguir acabando con la vida de otros planetas. Esto lleva a una cadena de teorías que indica que los avistamientos con ovnis que hemos vivido es realmente carceleros que nos visitan para indicar que todo va bien y que no escapemos del planeta. Fondos de despoblación. Los fondos de despoblación es una teoría de extinción planificada de algunos seres humanos. Según esta teoría trata de que personas de gran poder como Bill Gates está invirtiendo grandes cantidades de dinero en departamentos de estudios e investigaciones, con el fin de poder clasificar a ciertas personas de la humanidad que clasificarían como personas inservibles para la humanidad y se refiere a la población de personas que no contribuyen en nada. Por lo que si alguna vez estamos a punto de perder el ecosistema, se pondría en acción estos fondos de despoblación para deshacerse de estas personas y así tratar de restablecer el ecosistema. Zonas negras de Google Earth. Como el nombre lo indica, se trata de zonas o ubicaciones que son imposibles de mirar a través de Google Earth. Esto es porque se encuentra un gran recuadro negro que los oculta. Esto llevó a mucha gente a teorizar a que estos lugares son ocultados por el gobierno mundial, ya que quieren esconder algo que no quiere que sea visto. Revivir a Stuxnet. Stuxnet es un gusano informático malicioso descubierto por primera vez en 2010 y se cree que ha estado en desarrollo desde al menos 2005. Stuxnet se dirige a los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos y se cree que es responsable de causar daños sustanciales al programa nuclear de Irán. Aunque ninguno de los países ha admitido abiertamente su responsabilidad, se entiende ampliamente que el gusano es un arma cibernética construida conjuntamente por Estados Unidos e Israel en un esfuerzo colaborativo conocido como Operación Juegos Olímpicos. Hay teorías de grupos de piratas informáticos que buscan revivir el virus para uso malicioso o incluso otros países que buscan usarlo para desestabilizar la economía de algún país en específico. Los manatíes son humanos. Hay una teoría que indica que los manatíes son unos descendientes de algunas personas, que estos podrían ser humanos que se quedaron a vivir en el mar o eran descendientes de los habitantes del Atlantis, que sus cuerpos fueron adaptados para poder sobrevivir en el mar o incluso la teoría que dice que son marineros que fueron maldecidos por alguna bruja o maldición del mar. Pie grande interdimensional. Como exactamente el nombre lo dice,
es la teoría que dice que Pie Grande es un ser interdimensional con la habilidad de poder viajar entre diferentes dimensiones y esto daría validez al por qué jamás ha logrado ser capturado. Monjas gato. Según un relato escrito por un autor en 1784, una monja que vivía en un convento alemán en el siglo XV comenzó a morder a sus compañeros, y la conducta pronto se extendió por otros conventos. En las epidemias de la Edad Media, se cita un libro de texto médico anónimo que recuerda la historia de una monja que vivía en un convento francés, quien inexplicablemente comenzó a maullar como un gato, lo que pronto llevó a las otras monjas del convento a maullar también. Eventualmente, todas las monjas en el convento maullarían juntas por un cierto periodo, dejando atónita a la comunidad circundante. Esto no paró hasta que la policía amenazó con azotar a las monjas. Max Pierce. Estoy en problemas. Si me pasa algo, por favor investigar. Este es el mensaje que el británico Max Pierce, de 39 años, envió a su madre justo antes de morir de forma misteriosa. El hombre fue encontrado sin vida en el sofá de un apartamento en Polonia, donde se encontraba porque había ido a dar unas charlas sobre teorías de la conspiración y ovnis. Las causas de la muerte apuntan a que falleció tras ingerir un líquido negro que posteriormente vomitó. La muerte de este hombre es todo un misterio. No solo porque no se conozcan las causas reales, sino porque se dedicaba a investigar teorías conspiratorias en las que involucraba al gobierno. Fue justo esta profesión la que lo dejó sin vida, según su madre. El hombre antes de morir decía ser un sujeto de pruebas para el programa de supersoldados del gobierno británico y que luego escapó. Se dedicó a dar charlas sobre conspiraciones del gobierno a través de varios lugares, por lo que le dio la etiqueta de conspiranoico. Los bancos crearon el Bitcoin. Como bien su nombre lo dice, esta es la teoría que indica que los bancos fueron los verdaderos creadores de la criptomoneda Bitcoin, y esto fue porque al ver que su moneda comenzaba a perder valor decidieron crear a su propio supuesto enemigo que sería el Bitcoin. Estación de radio fantasma. KCDX es una estación de radio que transmite desde Arizona desde marzo de 2002 con un formato de música rock sin comerciales. Supuestamente esta radio no es tripulada por nadie conocido o incluso se teoriza que no hay nadie que lo haga realmente, incluso se llegó a decir que la estación de radio se utiliza para enviar mensajes cifrados mediante un código en las letras de las canciones. Ion Taite. Ion Taite fue un usuario de un foro entre 2000 y 2001 por un sujeto que afirmaba ser un militar estadounidense que viajaba en el tiempo desde 2036. Taite hizo numerosas predicciones vagas y específicas sobre eventos calamitosos en 2004 y más allá, incluida una guerra nuclear. Este sujeto decía que viajaba para poder recuperar una computadora vieja, que podía hacer tareas sencillas y podría resolver problemas en su futuro. Se trató de investigar la identidad del usuario pero nunca se pudo saber si la persona decía la verdad o solía ser un impostor. Ataques acústicos. Esta teoría hace referencia a un supuesto ataque acústico realizado a la embajada estadounidense en Cuba en agosto del 2017. Varios de los miembros de la embajada estadounidense y canadiense tuvieron que evacuar los edificios porque comenzaron a sentir grandes dolores de cabeza en los cuales decían que eran incapaces de concentrarse o siquiera pensar bien. Se dice que varios sufrieron daño cerebral severo. Nunca se encontró una fuente directa para estos síntomas. Se cree que pudo haber sido un ataque acústico, especialmente un ataque de baja frecuencia, algo que sería imperceptible para los miembros de la embajada. Se sabe que esta tecnología existe ya que se ha utilizado con anterioridad, pero se desconoce el motivo o si realmente fue un ataque acústico. Montículo de sicómoro. A poco más de 6 millas de una costa de California, una estructura de aspecto inusual se encuentra en el lecho marino. Basado en imágenes obtenidas en Google Earth, el objeto de forma ovalada tiene una parte superior plana enorme y lo que parecen ser pilares o columnas que parecen revelar la entrada a un lugar interior más oscuro. Muchas personas llegaron a teorizar que podría ser un laboratorio o base submarina secreta o incluso algo que tenga relación con los ovnis. El caso de Humo. En la década de 1960, 15 personas comenzaron a recibir cartas de alguien que decía ser una supuesta vida extraterrestre. Estas cartas no fueron escritas con el propósito de hacer conocer su presencia en la Tierra, sino más bien de que contenían preguntas sobre la vida humana. Estas cartas describieron también varios eventos militares que no fueron revelados al público. Los supuestos extraterrestres decían que encontraron la Tierra debido a señales enviadas por un barco petrolero noruego en 1934, que más tarde se descubrió que fueron ciertas esas señales. Los extraterrestres decían que estaban fascinados por la vida humana, esencialmente en el arte. Luego de un breve intercambio de cartas, las 15 personas desaparecieron misteriosamente. Barcos fantasma de Corea del Norte.
Cada año, docenas de barcos abandonados de Corea del Norte llegan a las costas japonesas, algunos de los barcos albergan los restos de su tripulación o incluso llegan solos y abandonados. Suelen haber muchas teorías de lo que sucede realmente, desde piratas, monstruos marinos o incluso ovnis. Asesinatos financiados por la multitud. Es muy bien sabido que en la web profunda se puede contratar a gente para acabar con la vida de otra persona. Pero es imposible que estos asesinos acepten el trabajo de asesinar a una persona importante o un miembro de la élite mundial. O al menos esta teoría dice lo contrario, ya que se dice que se encuentra una página en la web profunda donde millones de gente puede donar dinero para solicitar acabar con la vida de una persona importante de la élite mundial, pero este solo se logrará cuando se haya completado la recaudación, que suelen ser de millones de dólares. Aldea Inunaki. La aldea Inunaki es una leyenda urbana japonesa que data de la década de 1990 sobre una supuesta aldea cuyos residentes agresivos se niegan a seguir las reglas de la constitución japonesa. Se dice que el pueblo está ubicado en las cercanías del monte Inunaki. Se dice que la gente de esta aldea solía hacer rituales de sangre y sacrificios, por lo que el gobierno de Japón decidió sacar a esta aldea de todos los mapas, cortar sus caminos y aislarlos. Al caminar por la montaña de Inunaki hay aviso que indica que las regulaciones japonesas y constituciones no se aplican aquí. La teoría dice que este pueblo al día de hoy aún cuenta con habitantes y que esta gente suelen ser criaturas sedientas de sangre o incluso monstruos espeluznantes. Operaciones psicológicas de conspiración. Las operaciones psicológicas de conspiración es una teoría conspirativa que dice que existen fuerzas especiales dedicadas a crear teorías conspirativas falsas para poder ocultar otras que son reales. De esta forma, mantener a los conspiranoicos alejados de teorías reales y estos se centren en teorías falsas creadas por estas operaciones especiales. El oxígeno es un alucinógeno. Tal como su nombre lo dice, esta teoría dice que el oxígeno del planeta realmente es un alucinógeno, y toda la realidad como la conocemos es en realidad un producto creado en base de esto. La teoría va poco más allá y explica que los alucinógenos que dicen ser maliciosos, como hongos y entre otros, en realidad es un producto que contrarresta los efectos del oxígeno y que nos hace ver la realidad como verdaderamente es. Fin alternativo del mundo. Esta teoría indica que el fin del mundo del calendario maya indicaba que este se acabaría en el 2012, y como es bien sabido obviamente esto no fue así, pero esta teoría abarca a que el fin del mundo predicho en el calendario maya aún no sucede y esto es porque el calendario maya ha recibido varias modificaciones y es distinto al nuestro, por lo que indican que el 2012 para ese calendario sería 2026 o 2027 en nuestro calendario. Espionaje de animales. Con el paso de los tiempos se ha sabido que varias agencias secretas han tratado de utilizar a animales para ciertos eventos, como por ejemplo gatos con micrófonos espía, aves bombas y entre otras. Estas teorías se encuentran ocasionalmente en los medios de comunicación o en Internet, generalmente en países de mayoría musulmana, alegando el uso de animales por parte de Israel para atacar a civiles o realizar espionaje. Estas conspiraciones a menudo se informan como evidencia de un complot israelí. Los ejemplos incluyen los ataques de tiburones de diciembre de 2010 en Egipto, las afirmaciones de Hezbollah de capturar águilas espías israelíes y la captura de 2011 en Arabia Saudita de un buitre leonado que llevaba un dispositivo de rastreo satelital con etiqueta israelí. La teoría dice que han utilizado muchos animales distintos. Microeconomía espiritual. Esta teoría indica que el ser humano a lo largo de su vida va sumando puntos negativos y positivos, que al momento de morir, estos puntos podrían ser canjeados por recompensas, con una vida en el paraíso o una mejor reencarnación. Pero si tienes puntos negativos solo podrías aceptar castigos o una reencarnación poco favorecedora. Dieta solar. La dieta solar, como su nombre bien lo dice, es una teoría que indica que el ser humano puede sobrevivir y recibir alimentos mediante el sol. Dice que hace millones de años nuestros cuerpos eran capaces de convertir las energías del sol en alimentos para nuestro cuerpo, las supuestas energías viajaban a nuestra columna vertebral y ésta se encargaba de repartirla por diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero se dice que con la evolución de la humanidad hemos olvidado cómo lograr esto, pero se dice que con la suficiente práctica se podría recuperar esta habilidad nuevamente. Colonias de esclavos en Marte. Esta teoría indica que en el 2016, las élites mundiales secuestraron a un grupo de niños y los enviaron en un supuesto lanzamiento satelital falso que no se dirigía a la Estación Espacial Internacional, sino que más bien fue dirigido a Marte. Estos niños, al no tener más opción,
Tuvieron que volverse esclavo de los pocos adultos que se encontraban en Marte y se dice que actualmente están construyendo una colonia en Marte para la futura élite mundial. Venas de cilantro. El cilantro, como muchos podrán saber, puede ser un alimento muy decisivo, ya que a algunos puede saberles muy bien y en cambio a la otra mitad dice que tiene un sabor muy extraño. La teoría dice que a las personas que les sabe bien el cilantro tienen los genes correctos y eventualmente son menos propensos a enfermedades, pero a las personas que suele saber mal, quiere decir que tienes anomalías genéticas que te hacen más propenso a enfermedades. Los Sherpas del Kanbar. Los Sherpas de Kanbar hace referencia a una antigua tribu nómada que viven en el monte Everest y en sus alrededores. Han habido actos que han levantado sospechas acerca de esta tribu. Un ejemplo sería en 2013. 3 turistas europeos se encontraban escalando el monte Everest y los Sherpas cercanos les advirtieron que no cruzaran la cuerda que conducía a un acantilado. Uno de ellos cruzó la cuerda para poder tomar una mejor fotografía y se posó sobre el mirador para tener una mejor vista. Acto seguido un Sherpa se abalanzó sobre él y lo atacó con un hacha. Luego de esto más Sherpas atacaron a los otros 2 turistas. Con este acto se reforzaron algunas teorías como que los Sherpas son realmente guardianes de un túnel que conduce a una civilización escondida dentro del monte Everest o incluso que son guardianes de una entrada a la Tierra Hueca. Valle de los Hombres sin Cabeza. El Valle de los Hombres sin Cabeza se trata de un lugar que se encuentra en el Parque Nacional Naali en Canadá. Es un lugar de aproximadamente 200 millas de bosque totalmente inexplorado. Se encuentra en un desfiladero y una de las pocas entradas se encuentra en un pequeño pueblo. Los primeros registros de los eventos de gente sin cabeza ocurrieron en 1908 cuando 2 hermanos ingresaron a la fuerza para construir una mina de oro. Después de no saber más de ellos por un tiempo, fueron encontrados sin cabeza en el río. Han habido un total de 44 casos casi similares de gente que ha intentado entrar al valle, algunos congelados, otros colgados y algunos sin cabeza. En este valle se encontraba una tribu conocido como los Naja, que con el tiempo, estos desaparecieron sin dejar ningún rastro en este mismo valle. Otros nativos de los alrededores indican que el lugar está resguardado por espíritus malignos o que incluso en este se encuentra los fantasmas de los antiguos miembros de la tribu Naja. Otra teoría indica que en este valle se encuentran criaturas similares al pie grande o otras criaturas nunca antes vistas que atacan a los que se atrevan a entrar en la zona. Teoría de múltiples Cristo. Esta teoría indica que todos los actos o historias de Jesucristo realmente no fue una sola persona, sino que fueron múltiples actos divididos en diferentes personas. Se creen que realmente todas estas personas eran llamados Cristo, pero al pasar la historia y al escribirse los testamentos, todos estos actos fueron atribuidas a una sola persona que conocemos actualmente como Jesucristo. Envenenamiento bovino. Cada año mueren miles de ganados debido al plomo y helechos que se encuentran al azar en sus pastos. Algunas teorías indican que esto es un intento de sabotaje, gente que envenena por este medio el ganado de su competencia. Otra teoría indica que esto es porque el gobierno, para tratar de controlar la población mundial, envenena el ganado y así mantener un margen de población controlado. Suburbios de cautiverio. Los suburbios de cautiverio es la teoría que dice que los suburbios funcionan como una especie de trampa para cautivar a las personas promedio y cuando alguien se muda a un suburbio, este se encuentra rodeado de gente que lo alienta a ser como ellos mismos. Al pasar el tiempo, la persona comienza a dejar de actuar como un individuo y empieza a actuar como un miembro más del suburbio y por lo tanto, este se vuelve un ser dócil que no afecta en la sociedad. Se teoriza que esto es así, para que las élites mundiales puedan contener y mantener a las personas más fácil de manipular y menos conflictivas. Infierno Azul de Michigan. En los videojuegos se conoce como Infierno Azul cuando tu personaje accede por error a una zona del juego que lo teletransporta al fondo de los límites del juego, y que permite visualizar todo el entorno superior del juego desde abajo. Pues la teoría dice que el Infierno Azul de Michigan es una leyenda urbana que postula que en algún lugar de los extensos sistemas de túneles subterráneos del estado hay un pasaje fuera de la realidad misma, tal como en los videojuegos. Hay pocos informes del Infierno Azul en sí, y muchos creen que si uno ingresa al Infierno Azul, nunca podrá volver a la realidad normal. Algunos creen que, si uno entrara, moriría, otros que te permite observar el mundo sin ser visto, como si estuvieras atrapado detrás de un espejo unidireccional. Se disputa la ubicación de la entrada al Infierno Azul de Michigan. Debido a que Michigan tiene una rica historia de sistemas de túneles subterráneos y, en consecuencia, de exploración urbana. El budismo a favor de la guerra.
Es bien sabido que los practicantes del budismo son gente pacifista que no están a favor de las guerras, y estos siempre tienen formas pacifistas de resolver las disputas sin el uso de armas de fuego. En 2004 varios budistas fueron atacados y asesinados por atacantes musulmanes. Después de esto, varios budistas comenzaron a armarse, pero esto es algo imposible ya que un budista no puede ser miembro del ejército. Pero de manera contraria, un miembro del ejército sí puede convertirse en budista. A través de varios vacíos legales pudieron infiltrar a varios miembros del ejército al budismo y estos proteger secretamente a los budistas. Estilo de vida de privación del sueño. Como bien se sabe, se han hecho varios experimentos en múltiples personas privándolas del sueño. Y se sabe que al privar a una persona del sueño, puede llevar a problemas como perder funciones cognitivas y sociales. Pero hay teorías que dicen que si se priva lo suficiente del sueño a alguien, este perderá funciones como la conciencia, y este hecho ha propuesto muchas más teorías, diciendo que en este estado es cuando nuestro cerebro toma un control total de nuestro cuerpo, o que incluso ciertos espíritus que existen en el mundo pueden llegar a habitar nuestro cuerpo si permitimos que la conciencia se desgaste lo suficiente. Todas las religiones son iguales. Como el nombre bien lo indica, esta es la teoría que dice que todas las religiones del mundo son básicamente una interpretación cultural de una misma. Se cree que mucho tiempo atrás existió una sola religión, pero con el paso de los tiempos, diferentes culturas fueron moldeando la religión acorde a sus creencias y hábitos. Esto explicaría por qué muchas religiones tienen cosas similares, como lo podrían ser el infierno y el cielo, entidades divinas que castigan el mal o benefician el bien, y entre muchas otras cosas. El motor de Browder. El motor de Browder son unos planos para una máquina de energía infinita. Para simplificar el funcionamiento de esta máquina, explica que con una pieza de cobre y con una combinación de imanes se puede generar energía perpetua. Si bien esta máquina solo puede generar muy poca electricidad, la teoría indica que si se podrían construir miles de estas máquinas interconectadas en un almacén gigante, se podría generar la suficiente electricidad para dar energía gratis a toda una ciudad. Si bien se han hecho experimentos a puertas cerradas que indica que esto es posible, la teoría va más allá diciendo que las grandes empresas petroleras y de electricidad no apoyan este proyecto porque obviamente serían los mayores afectados. Mirando fijamente la ansiedad. Esta es una teoría que indica que mirar fijamente una pantalla, ya sea la de tu teléfono móvil, computadora o televisión, puede freírte el cerebro, esto de la manera literal de la palabra, ya que indica que tus neuronas comienzan a morir de a poco, y esto es lo que la gente quiere, ya que con el tiempo suele hacerte más susceptible y hacer más tonta a la población moderna. La teoría también indica que esta es la razón por la cual hoy en día existen pantallas en todas partes, ya que es una forma en la cual las élites nos pueden controlar aún más. Los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Descubierto a pocos kilómetros de las pirámides de Egipto, se pudieron encontrar unas pirámides menores, las cuales tenían algunas transcripciones interesantes. Estas transcripciones hablan de bestias gigantes o bestias divinas que se utilizaron para la construcción de las pirámides de Egipto. Las transcripciones también dictan cómo estas bestias llevaron piedras a través de los ríos y se utilizaron para transportar grandes rocas sobre sus cuerpos que se utilizaron para la construcción de las pirámides. En la transcripción indican que estas criaturas comían hierbas, que su cola era lo suficientemente grande como para matar a todo un ejército, que su cuello era tan largo que podían llegar hasta las nubes e incluso contenían varias imágenes de las supuestas bestias divinas. Varios egiptólogos se sumaron a esta idea, y dijeron que sí, que tal vez los dinosaurios ayudaron en la construcción de las pirámides. Conspiración del dispensador. Esta es una supuesta teoría que indica que el dispensador de papel que se encuentra en los baños contienen una cámara escondida con la cual espían. Si bien es ilegal colocar cámaras en los baños por razones muy obvias, esto no quita la posibilidad de que se pueda hacer, ya que hemos visto en varias ocasiones que el gobierno no le impide nada en espiar a su gente. Esto se hace así ya que se ha comprobado que las personas al ser vigiladas se ha demostrado que son menos propensas a hacer algún crimen, en cambio si estas personas no son conscientes de que son vigiladas, actúan de manera más natural. Neutralizadores de transmisión de emergencia. Un neutralizador hace referencia al sonido que se escucha al comienzo de una transmisión de emergencia. El concepto de un neutralizador es el de concentrar ondas cerebrales específicas para poder manipular la memoria o los patrones de pensamientos de un individuo.
La teoría es que las transmisiones de emergencias tienen este sonido para poder tranquilizar o calmar, alterar su memoria o cambiar la percepción de los eventos que los rodean, lo que podría llamarse un medio de complacencia forzada en la población. El secreto del Imperio Mongol. Esta es una teoría que dice que el Imperio Mongol nunca existió como tal. Esto se explicaría de una manera de que Mongolia fue el único imperio del mundo que no tuvo efectos lingüísticos o culturales en el mundo que los rodea después de su desaparición. No solo eso, sino que tampoco existe una arquitectura que demuestre que fueron una sociedad estructurada, pero si fueron registrados como una sociedad nómada, al menos debería existir alguna evidencia de dónde estuvieron o habitaron. Además de que tampoco existe un folclore mongol, una religión o leyendas urbanas. Ellos simplemente aparecieron y desaparecieron al azar. No confundir esta teoría con la existencia de Gengis Khan, ya que se sabe que este sí existió y sus acciones en el área que hoy se conoce como China. Esta teoría también indica que fue Gengis Khan el que creó la farsa del Imperio Mongol y quedar como un conquistador y dejar su huella. Túneles secretos de Disneyland. Los túneles de Disneyland en sí no son un secreto, son algo bien conocidos. Estos túneles fueron creados con la intención de que fueran utilizados por los trabajadores del parque para que pudieran transportarse de un lugar a otro y poder cambiar de disfraz sin romper la magia y ilusión que se encuentra en el parque superior. La teoría indica de que bien algunos sectores de estos túneles están mapeados, realmente no todos se encuentran en el mapa de la zona, por lo que se dice que esos pasadizos que no se encuentran en el mapa son utilizados por las órdenes secretas para reuniones o incluso para poder secuestrar a los infantes que se pierden en el parque. La luna construida por extraterrestres. Esta teoría, tal como su nombre lo dice, es la idea de que la luna fue realmente construida por alienígenas. Hay varias teorías que indican esto, como por ejemplo, la pura existencia de la luna ya es una anomalía que exista como lo hace un planeta como la Tierra. Por las proporciones de la luna debería tener una densidad mayor a la que posee, por lo que se teorizó que la luna es hueca. Se cree que dentro de la luna puede encontrarse una nave espacial alienígena, una especie de base o fortaleza, o tomando la teoría de los niveles anteriores de que la Tierra es una prisión, puede que los alienígenas utilicen la luna para poder vigilarnos. Incidente de voleibol del 2006. Esta es una teoría que indica que en el año del 2006 en un colegio de Estados Unidos ocurrió un tiroteo durante un evento de voleibol y se dice que fue un incidente peor al de Columbine. Sucede que no existe ningún registro de este hecho, algunas personas afirman que fue un evento real, y todos dan explicaciones algo vagas pero que tienen algo de relación entre sí. Existen miles de teorías sobre este caso, como que fue realmente un caso de histeria colectiva. Que todo es un efecto Mandela. O que fue un evento real, pero que el gobierno se encargó de que no saliera a la luz o incluso que se trató de una operación encubierta por el gobierno para acabar con la vida de un objetivo con información que no querían que se divulgara y que al final se salió de control. Los Illuminati son los buenos. Esta teoría indica que lo que conocemos como los Illuminati, como una organización secreta que está detrás de cualquier conspiración, realmente no son los malos. Esto es porque esta organización es supuestamente encargada de cualquier movimiento mundial y que incluso están encargados de que cualquier gobierno se salga de control, considerando lo que se ha visto de lo que es capaz un gobierno cuando se sale de control a lo largo de la historia. Quizás sea realmente necesario un grupo de personas que gobierne y mantenga bajo control a estos gobiernos. Extraterrestres bíblicos. Como se sabe, hay muchas menciones en la Biblia sobre gente que solía adorar las estrellas y las cosas en ellas. En los testamentos se habla de ángeles que bajan del cielo o grandes avistamientos que aparecen sobre las personas, pues se cree que realmente estos hayan sido realmente extraterrestre y la gente interpretó estos avistamientos como seres divinos. El fuego está vivo. Como su nombre bien lo indica, es la teoría que dice que el fuego, según los conceptos de lo que constituye una vida, el fuego cumple con varias de estos conceptos. El fuego se reproduce y crece por sí mismo, mantiene una homeostasis y temperatura térmica por sí misma, se mueve por sí solo y entre comillas come y excreta por sí solo. Lo único que no hace a diferencia de una vida es que no está formado por células, pero se cree que no se necesita estar exactamente compuesto de células para estar teóricamente vivo. Llevando la teoría un poco más allá, se dice que quizás son seres orgánicos o de carbono que logran trascender a nuestro plano y son reflejados como estas llamas de fuego. Guerras falsas. Esta teoría no quiere decir que no hayan existido o habido guerras a lo largo de la historia, sino más bien que sus motivaciones o razones sean realmente otras.
Se cree que estas guerras se han hecho realmente bajo intenciones que buscar o obtener algo totalmente distinto a lo que se ha dicho, que incluso estos mismos han cometido conspiraciones contra su propio pueblo para inculpar a otro país y así incentivar una guerra. Book Chains. Esto más que una teoría, en parte es algo real, y es que hay grupos de personas que se dedican en querer transmitir ETS a tantas personas como sea posible, o como estos le dicen, dar el regalo a alguien más. Se dice que incluso hay grupos de gente que se encarga de coleccionar tantas ETS en sus propios cuerpos con el fin de así infectar a más gente fácilmente. Los alienígenas causaron la peste bubónica. La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, que afectó a Europa en el siglo XIV y tomó más de 25 millones de víctimas. Hubieron muchas teorías en la antigüedad, diciendo que esta enfermedad fue un castigo de Dios o fue causado por brujerías. En la actualidad se han mezclado algunas de esas teorías con la que dice que los alienígenas fueron los causantes de dicha enfermedad. Se dice que las magias negras practicadas en esa época atrajeron a seres alienígenas que fueron los causantes de dicha peste. Sitios web encantados. Esta es una teoría que indica que en el Internet existen sitios web que pueden otorgarte poderes o incluso pueden otorgarte dinero y fama con tan solo seguir ciertos pasos. Se dice que muchos famosos actualmente tienen en su poder links a estos sitios web. Se dice que no se puede encontrar este sitio de manera normal mediante el algoritmo, sino que se debe hacer una especie de ritual o magia para así este sitio te aparezca en tu algoritmo de Google. Saint Olvin's Creations. Saint Olvin es una especie de videojuego multijugador, un lugar muy similar a otros videojuegos del estilo de Second Life o World.com. Un videojuego donde interactúas con varias personas, pero la gente los compara con estos dos juegos ya que se dice que al igual que los antes mencionados, en Saint Olvin se cree que se utiliza por varias personas con fines ilícitos, tal como sería terrorismo, trata de gente, lavado de dinero, entre otros. El juego tiene un sistema de moneda, que la gente indica que es utilizado para intercambiar dinero o otros objetos en la vida real. Inmortalidad humana. Esta teoría hace referencia a que el ser humano es inmortal de cierta manera. Se dice que el ser humano al morir deja una conciencia libre, esta conciencia es lo que algunos conocen como espíritu y contiene toda la información adquirida en la vida. Pues se dice que esta es tomada y se coloca en un nuevo cuerpo con una especie de reinicio de información y se comienza un nuevo ciclo de vida. Se dice que esta conciencia es eterna e inmortal y lo único que no es inmortal es el cuerpo humano. Santo Grial encontrado hace siglos. El Santo Grial es el recipiente o copa usada por Jesucristo en la última cena, y se dice que quien beba de esta copa puede obtener sabiduría eterna, inmortalidad y muchas otras habilidades. La teoría indica que las élites mundiales encontraron este Santo Grial hace ya miles de años atrás y que la utilizan para poder gobernar durante miles y miles de años más. Lenguas italianas. Lenguas italianas se refiere a un hecho realmente extraño que le sucede al ADN de una persona cuando éste aprende a hablar italiano, ya que con el tiempo el ADN de esta persona va cambiando. A través de pruebas de ADN se ha podido ver estos cambios, y no solo con el italiano, sino con algunos otros idiomas también como el latín. Pero los mejores resultados han sido con el idioma italiano. La teoría indica que los idiomas mismos tienen un significado sagrado y que estos pueden inducir vida en diferentes personas. Indica que muchos hechizos, rituales o magias se hacen en latín o italiano, ya que este cuenta con este poder oculto. Demonio del incendio del tren fantasma de Luna Park. El incendio del tren fantasma de Luna Park fue un incidente que acabó con la vida de 7 personas, 6 niños y un adulto en 1979. Las medidas inadecuadas de extinción de incendios y la falta de personal hicieron que el incendio destruyera por completo la atracción. Una investigación más tarde dictaminó que el incendio fue provocado, aunque el autor del incendio nunca fue atrapado. Un tiempo más tarde, una señora que perdió a su hija en el incendio comenzó a ver fotos del trágico día y se encontró con la siguiente imagen. Además de ser algo muy aterrador para un parque de atracciones, la gente del parque no recuerda haber visto a este sujeto después del incendio. Nunca hubo un registro o algo que dijera que tuvieran un disfraz así en las instalaciones del parque. Este sujeto no era trabajador del parque, era solo un espectador. Algo más espeluznante es que este disfraz tiene mucho parecido con un ser bíblico llamado Moloch, que es una antigua divinidad cananea asociada con los sacrificios de niños por medio del fuego. Antimedicina.
Esta es una teoría que dice que las grandes farmacéuticas no solo nos están ocultando curas, sino que también que con cada nuevo medicamento que se crea, nos están enfermando cada vez más. Código de desesperación. Esta teoría indica que cada persona en el mundo tiene un código de vida o un código especial y único que es implantado por las élites mundiales y cuando ellos quieren, pueden activar este código de cada persona cuando se les plazca. Se desconoce cómo funciona o cómo se activa realmente el código o todos sus efectos, pero lo que se teoriza es que sirve para dar emociones fuertes a la persona, causándole depresión e incluso llevarlo a quitarse su propia vida. Esta teoría va un poco más allá y se dice que el código no solo se activa mediante un código o un botón, se dice que cada ser humano es incluso posible de activar este código de desesperación mediante un sonido o incluso con una imagen. Conocimiento en los iceberg y operaciones psicológicas. Esta teoría dice que la información que se puede encontrar en muchos iceberg, incluyendo este mismo, son informaciones erróneas. Se dice que muchas de estas informaciones son incorrectas a propósito y así ocultar muchas cosas verdaderas. Consumo de muerte regenerativa. El consumo de muerte regenerativa es una muy antigua creencia que indica que el cuerpo al momento de morir, el alma aún queda ligada al cuerpo del fallecido, y se creía que si alguien consumía este cuerpo, podría absorber su alma, sabiduría e incluso vivir los años que la persona le faltó aún por vivir. Advertencia: si te consideras una persona supersticiosa, te recomiendo saltar este puesto. También este puesto puede contener una imagen poco agradable a la vista. Payasos planeadores del plexo solar. Esta es una especie de virus mental que dice que si miras durante mucho tiempo la siguiente imagen o si escuchas el título por varias veces, serás maldito con una especie de demonio que se apoderara de tu cuerpo y no te dejara descansar. Se dice que hay gente que ha llegado a ver la imagen de este payaso en sus pesadillas y en varios rincones de su hogar. Se dice también que mucha gente ha llegado con acabar con su vida después de ver la imagen por largos periodos de tiempo. Seguridad de cumplimiento nulo. Esta es una teoría algo extensa, pero en resumida cuenta, es una teoría que indica que en el año de 1997, a un grupo de farmacéuticas se les ordenó crear un sedante lo suficientemente eficiente para poder controlar el carácter de los peores reclusos. Con el pasar del tiempo se les fueron dando diferentes medicamentos a los reclusos con cadena perpetua. Esto fue así hasta que un día a ciertos reclusos se les logró sedar de manera algo eficiente. A estos reclusos se les dio una sensación permanente de cumplimiento nulo, lo que es una forma médicamente elegante de decir que se les logró despojar de toda cognición superior y habilidades. Esto convirtió a los reclusos en una especie de zombies que caminaban sin ningún sentido de cognición o sentido. Se dice que este sedante se ha perfeccionado al día de hoy, pero que se mantiene bajo el radar de las cámaras para no levantar sospechas. El iceberg de los pasatiempos, en su mayoría es real. El iceberg de los pasatiempos es, como su nombre lo indica, un iceberg creado por un usuario en 4chan, en el cual son niveles de pasatiempos que puedes hacer para el día a día. Los primeros niveles cubren temas normales como hablar con personas, videojuegos o escuchar música. Pero la cosa se pone más perturbadora casi al final, donde podemos encontrar cosas como secuestros y asesinatos. La teoría indica que el usuario que creó el iceberg realmente plasmó sus propios pasatiempos en la imagen y las cosas que a este le gusta hacer. Santos incorruptibles. Esto se trata de un fenómeno que se ha informado en las iglesias católicas y ortodoxa, como declaran haber encontrado a varias personas a lo largo de la historia, como cuyos cuerpos no han parecido ser tocados por la descomposición. Durante los años 1600 se llegaron a exhumar cuerpos que habían estado enterrados durante cientos de años, pero estos parecían que tan solo hubieran estado durmiendo, ya que no se les mostraba ningún signo de descomposición. A estos cuerpos luego se les llamó como santo incorruptibles. Estos supuestos santos fueron declarados divinos ya que según durante su vida, estos lograron hacer algún milagro que luego Dios recompensó con un estatus de santo incorruptibles. Todas las conspiraciones son falsas. Así es, como su nombre mismo lo dice, todas las teorías y conspiraciones son falsas, incluso todas las vistas en este iceberg. No existe una orden mundial que te quiere controlar, a un gobierno que te vigila a cada segundo, energías negativas, energías positivas, élites mundiales. Todos son simples relatos de gente que quiere buscar respuestas a las cosas. En ocasiones no podemos encontrar razones lógicas a algunos eventos y por esto se crean esta teoría para poder ampliar alguna posible solución a todo.
Todo ser humano siempre está en busca de respuesta, y como seres curiosos siempre queremos saber las cosas y entender lo que nos rodea, y por eso también muchos suelen no solo crear teorías, sino también incluso algunos las llegan a creer realmente. Todas las teorías y conspiraciones son verdaderas. Aunque pueda parecer algo confuso, esta es una teoría totalmente opuesta al puesto anterior. Esta teoría no quiere decir que existen élites mundiales que te quieren vigilar realmente, sino que teorías simples como lo podría ser temas de religión, espacio y conspiraciones, al final pueden ser temas ciertos. A lo largo de la historia humana se han teorizado e inventado muchas conspiraciones que al final algunas resultaron ser ciertas. Un ejemplo sería el proyecto MK Ultra y el Área 51, que comenzaron como simples teorías de conspiración, que resultaron ser ciertas en algunos aspectos. Anteriormente se teorizaba que el planeta podría ser esférico y que giraba alrededor del Sol, y esto fue tomado como una locura por parte de la comunidad. Y bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me gustaría agradecer a todos los que se quedaron hasta el final del video. También me gustaría recordarles que me pueden apoyar con un comentario, like y suscripción, ya que eso puede ayudarme mucho con el algoritmo de YouTube y poder traer más contenido. También pueden seguirme en mis redes sociales y en mi servidor de Discord, donde podrás hablar con más gente de la comunidad. Y bien, sin más nada que decir, me despido. Buenas noches.